Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, vaya en primer lugar, dada la temática que va a tener este vídeo, que un servidor siente un gran respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por la Guardia Civil, también por el Cuerpo Nacional de Policía, pero queda excluida de este respeto la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía, más conocida como antidisturbios. He dejado pasar unos días tras lo sucedido el pasado miércoles en la previa del encuentro correspondiente al partido de ida de la semifinal de la Copa de Europa que nos enfrentó al Arsenal. Todos lo sabéis de sobra lo que sucedió. Una actuación impropia de un cuerpo que se supone está para proteger a los ciudadanos y que en lugar de eso, pues con la excusa de supuestos lanzamientos de objetos por parte también de supuestos ultras, apaleó y gaseó a su antojo y sin ningún tipo de medida a centenares de aficionados del Atlético de Madrid que nada en absoluto tenían que ver con incidentes, con lanzamientos de objetos y cuyo único delito era estar allí recibiendo a su equipo antes precisamente de un encuentro tan importante como el que hemos dicho, la semifinal de la Copa de Europa. Todos habéis visto todo tipo de vídeos, a cual personalmente creo que más vergonzoso. Todos habéis visto la reacción de sindicatos policiales, de aficionados. Eso sí, ninguno de vosotros habéis podido ver la reacción del Club Atlético de Madrid, que una vez más deja completamente vendidos a sus aficionados a merced de unos individuos armados, preocupados, al parecer, o eso es, como digo, lo que parece, más por satisfacer sus ansias de repartir estopa que por mantener el orden público, que al parecer creo que ese es su trabajo. Hay mucho que decir, pero tampoco me quiero enrollar porque es un tema que me enciende bastante, porque yo estaba allí, como muchos de vosotros, si es que hay alguien al otro lado. Y también estaba allí el día del Barcelona, y también estaba allí el día del Tottenham, y también estaba allí tantas y tantas veces en las que, al parecer, a estos hypermans de hacendado les da por ser los protagonistas de la fiesta. Vuelvo al inicio del vídeo. Mi mayor respeto para el Cuerpo Nacional de Policía, para sus agentes, para sus trabajadores, pero ninguno, absolutamente ninguno, para estos soldaditos valientes, únicamente preocupados por cumplir sabe Dios qué órdenes y por esmerarse en cercenar los más elementales derechos de la ciudadanía. Y esto no es solo cuestión de lo sucedido
en el partido del otro día. Esto es algo que se viene sucediendo desde allá, por 1989, cuando se creó esta polémica división. Hemos visto cómo un medio de comunicación que si no tenía bastante con el ridículo en el que constantemente pretende dejar a los aficionados y al Atlético de Madrid, me refiero al Chiringuito, se montó, en colaboración con la Unidad de Intervención Policial, un publireportaje en el que dejaba a los aficionados del Atlético de Madrid como peligrosos y violentos. Al parecer, al inspector, o sea el cargo que sea el que tiene, que era la voz cantante de este vídeo, le preocupaban mucho más los aficionados del Atlético de Madrid que 4.000 aficionados del Arsenal desplazados a Madrid. En este vídeo vemos una parte de lo que sucede, no vemos cómo gasean a la gente, no vemos cómo provocan peligrosísimas avalanchas en las escaleras que se encuentran junto a la estación del metro del Estadio Metropolitano. No vemos cómo la gente corre despavorida, y no precisamente ultras, sino familias, madres, padres, niños, ancianos, huyendo de las cargas realizadas por estos energúmenos. Y no vemos cómo centenares de personas se tienen que refugiar en el metro, en los bares, o sufren directamente las consecuencias de la brillante idea de lanzar gas pimienta o gases lacrimógenos contra una multitud que absolutamente nada estaba haciendo. Sí que vemos a supuestos ultras, y sí, lo digo claramente, supuestos. Uno ya sabe mucho sobre cómo actúa la Unidad de Intervención Policial. Son muchas manifestaciones, son muchos partidos de fútbol. Sorprende mucho a uno, como le sorprenderá a cualquiera que lo vea en Twitter, a supuestos ultras del Frente Atlético vestidos con camisetas del logo. A mí cuanto menos me sorprende. O ver el aspecto de ultras que tiene el detenido que sale en ese publireportaje. A esto se les veía ya horas antes, lo que querían protagonizar. A esto se les veía. Llegué a las inmediaciones del estadio para ver el recibimiento aproximadamente sobre las 7:15 de la tarde. Y al igual que en otras ocasiones, desde que a los Hyperman les ha dado por ser protagonistas, pues ya estaban con sus cascos puestos, con sus fusiles preparados y con su actitud chulesca, esa que no falte, puesto que tengo cada vez más claro que los cursos de formación en Ávila para esta gente incluyen la soberbia y la prepotencia como asignaturas troncales. Bueno, pues como digo, ya estaban preparados. Ya se les había, ya habían vulnerado los derechos de centenares y centenares de personas con unos registros, cuanto menos de dudosa legalidad. Eso sí, con la excusa de control rutinario. Y no les plantes cara. No intentes defender tus derechos. Nadie te va a ayudar. Pues esa actitud ya la tenían, como la tuvieron en partidos anteriores en los que, obviamente, cuando a ellos se les pone en las narices, la cosa acaba con incidentes, pues ya tenían esa actitud. Y todos pudimos ver lo que sucedía en cuanto pasaba el autobús del Atlético de Madrid. Todos pudimos ver la violencia de unas cargas que no tenían ningún tipo de sentido. Y todos pudimos ver el lanzamiento de pelotas de goma o el uso de gases lacrimógenos sin ningún tipo de justificación. También pudimos ver
Y eso lo vi yo. No me lo han contado. Y muchos de vosotros lo habéis podido ver en imágenes en Twitter. La presencia de alumnos que el día de mañana serán quienes den la orden de aporrear, en segunda fila, y viendo entre risas cómo los hermanos mayores aporreaban y gaseaban a inocentes. Y eso lo ha visto un servidor. Por si fuera poco todo lo que vimos, pues luego nos quedaba esperar la reacción de los sindicatos policiales o la reacción de determinados medios de comunicación. En cuanto a lo primero, la reacción de los sindicatos policiales, bueno, pues hubo un vergonzoso y vergonzante comunicado de Jupol, de los sindicatos, si no el mayoritario, sí de los mayoritarios de la Policía Nacional, en la que advierten que este tipo de conductas, refiriéndose al uso masivo de bengalas y material pirotécnico, no solo suponen un grave riesgo para la integridad física de los policías actuantes, sino también para el resto de aficionados, incluidos menores y familias, que acuden a disfrutar del fútbol de forma pacífica y segura. Llama la atención que delante de un folio en blanco, la seguridad de aficionados, incluidos menores y familias, que acuden a disfrutar del fútbol, les preocupe tanto y tan poco en el momento de realizar intervenciones como la del pasado miércoles. Dicen que llevan tiempo denunciando el preocupante auge del movimiento ultra en el fútbol y la normalización de comportamientos violentos en los aledaños de los estadios. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se repiten escenas que ponen en peligro la seguridad ciudadana y la convivencia en eventos deportivos de primer nivel. En esto estoy de acuerdo con ellos. Porque de un tiempo a esta parte, los aficionados llevamos denunciando la normalización de comportamientos violentos en los aledaños de los estadios por parte de los miembros de la unidad de intervención policial. Y desde luego que no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se repiten escenas que ponen en peligro la seguridad ciudadana y la convivencia en eventos deportivos de primer nivel. Porque no estamos hablando de enfrentamientos entre aficiones, como podría suceder de ser cierto ese preocupante auge del movimiento ultra en el fútbol. No. Estamos hablando de incidentes, directa o indirectamente causados por los miembros de la unidad de intervención policial, sabe Dios con qué interés. Hay muchos miles de euros que justificar cada vez que se decreta un encuentro como partido de alto riesgo. Muchas dietas que justificar, altas o no, no voy a entrar en ello. Y muchos beneficiados del decretar un encuentro como encuentro de alto riesgo. Si a eso le unimos el realizar un publireportaje en el que vamos a intentar quedar bien y vamos a intentar quedar como los buenos, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para que una afición sea brutalmente apaleada y gaseada por quienes, en teoría, tienen el deber de protegerlos y de servirlos. En ese mismo comunicado, esta gente viene a decir que resulta imprescindible que quienes organizan y obtienen importantes beneficios económicos de estos eventos asuman también su responsabilidad en materia de seguridad. Hago un inciso. Estoy dispuesto a pagar un plus en mi abono del Atlético de Madrid si eso supone que haya miembros de seguridad privada para algo tan peligroso como es el recibimiento a nuestro propio equipo, y si eso supone el dejar de ver en los aledaños de los estadios a miembros de la unidad de intervención policial.
Desde Jupol reiteramos nuestra reclamación de que sean los propios organizadores quienes afronten los costes derivados de los dispositivos policiales necesarios para garantizar la seguridad de estos espectáculos deportivos privados y no los ciudadanos a través de esos impuestos. No es razonable que eventos que generan millones de euros de ingresos sigan dependiendo del esfuerzo y los recursos públicos sin una corresponsabilidad real por parte de quienes los promueven. La seguridad no puede seguir pagándola exclusivamente el contribuyente, mientras los riesgos los asumen los policías y los beneficios se reparten entre entidades privadas. ¿Alguien les puede decir a estos indocumentados que garantizar la seguridad es su trabajo? Me vienen diciendo no sé qué de los impuestos para proteger eventos deportivos privados. Los clubes también pagan impuestos. Yo pago impuestos. Los miles de personas que se encontraban en los aledaños del Estadio Metropolitano pagan impuestos. Y pagan impuestos para que vosotros hagáis vuestro trabajo. ¿Qué queréis? ¿Repercutir a los clubes, en este caso al Atlético de Madrid, actuaciones como la que realizasteis el otro día o despliegues desproporcionados como los que realizáis habitualmente? ¿Alguien les puede decir a estos individuos el beneficio económico que esos supuestos eventos privados dejan en las ciudades donde se realizan? ¿Cuánto dinero se quedó en Sevilla después de la final de Copa? Vayan ustedes a los hosteleros y hoteleros de la ciudad de Madrid y pregúntenles por el beneficio de la presencia de 4.000 hinchas ingleses el pasado miércoles en Madrid. Esos eventos deportivos privados, como ellos los llaman, y que efectivamente así son, dejan miles y miles de millones de euros en las arcas españolas, año tras año, según su celebración. Y su trabajo es el de mantener la seguridad en los eventos, mantener la seguridad en las calles, con independencia de que se esté produciendo un evento público o privado. Ustedes están para garantizar la seguridad. Y ustedes no se tienen que preocupar de quién paga o deja de pagar, porque, insisto, esos organizadores privados pagan impuestos. Y yo pago impuestos. Y no los pago para que un Hyperman de hacendado me gasee o me dé un porrazo sin haber hecho absolutamente nada. Por si fuera poco, también los periodistas tienen su parte de protagonismo. Concretamente, solamente he podido ver, aparte de lo del chiringuito, que ya no sé qué espera el Atlético de Madrid para prohibir el acceso a esa gentuza a cualquier instalación propiedad del Atlético de Madrid. Y lo peor de todo es que hay gente en la puerta 9 después de cada partido esperando hablar ante sus cámaras, supuestos atléticos. Pero yo pude ver, y por aquí lo tenía, una entrevista realizada por uno de los portavoces de la derecha mediática, que es Carlos Cuesta. Muchos sabéis a quién me refiero. Bueno, pues en 13 Televisión, creo recordar que era, hizo una entrevista, si no me equivoco, a un tal Hugo del Prado, portavoz del sindicato Jupol en su división de la Unidad de Intervención Policial. Le preguntaba si tenían que lamentar lesiones de la policía. No me han comentado nada, respondió. En principio creo que no. Trasládele, le decía Carlos, un abrazo a todos los compañeros. Hay que ser sinvergüenza para no tener ningún tipo de preocupación después de ver las imágenes que estaba poniendo a la vez de esta entrevista, de preguntar si entre los miles de aficionados gaseados, entre las miles de personas que estuvieron a punto de provocar una avalancha masiva en las escaleras en los alrededores del Estadio Metropolitano, existía algún herido. Esa es la prensa española. Me da igual el signo, me da igual el medio.
Estos días, al hilo de pues, comentarios y publicaciones que he puesto en Twitter sobre este tema, me encuentro muchas veces con la misma respuesta, ¿no? Y es que ellos pues no son responsables. Es que ellos cumplen órdenes. Hombre, hay órdenes que por lo menos pueden ser cuestionadas. Máxime cuando estás delante de una multitud y te empleas con toda tu rabia en aporrearles y gasearles. Hay órdenes que desde luego se pueden cuestionar y ninguno de estos lo hace. Es más, simplemente hay que ver la rabia, sabe Dios por qué motivo, y la fuerza total y absolutamente desproporcionada y desmedida con la que actuaron, ya no solo el pasado jueves, el pasado miércoles, sino en otras ocasiones, contra aficionados normales. Porque, creedme, ya sabéis que yo soy un friki del fútbol, a estos me gustaría verles en Polonia, ¿eh? O a estos me gustaría verles en el derbi de Croacia. O a estos me gustaría verles en Sudamérica. Porque allí se les planta cara. Porque allí se defienden y se pelean por los derechos. Porque allí no consientes que un matón uniformado vulnere tus derechos más fundamentales, máxime cuando no has realizado ninguna acción delictiva. Pero vuelvo a lo del cumplimiento de órdenes, concretamente de un tal Francisco Martín Aguirre, delegado del gobierno en Madrid. Ingeniero de Montes, un tío preparado y relacionado con esta actividad. Un tío que es, ante todo, agradecido, puesto que gracias a su militancia socialista, obtuvo todo tipo de becas y contrataciones por organismos dependientes del gobierno de España. Este, por ejemplo, era el presidente del crowdfunding Bancal de Rosas, que se organizó para apoyar la campaña de el ínclito Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista. 103.000 euros, 245,86 se embolsa este individuo cada año. De este dinero, de este sueldo que percibe el señor delegado del gobierno, don Francisco Martín Aguirre, no parece tener ningún tipo de queja ni Jupol ni ningún otro sindicato policial. ¿Quién nos defiende de la policía? ¿Quién nos defiende de su arbitrariedad? Porque un servidor, como os digo, estaba el miércoles en los aledaños del estadio. Vio la actuación policial, al igual que la vi en otras ocasiones recientes. Pero yo también estaba en los aledaños del estadio de Vallecas un día después. También hubo uso masivo de bengalas y material pirotécnico. Y los chicos de la porra ni tenían enfundado el casco, ni tenían el fusil en la mano, ni tenían actitud chulesca y provocativa. El señor delegado del gobierno o el señor Hugo del Prado, portavoz de UIP Jupol, o el televisivo inspector del Chiringuito, ¿nos puede explicar el porqué de esa diferencia? Es retórica la pregunta, ¿eh? Creo que muchos sabemos la respuesta. Pero insisto, ¿quién me protege a mí o a ti de la actuación de la policía? ¿Quién es la policía de la policía? ¿Ante quién puedo luchar por mis derechos? Sin que tenga mayor valor la palabra de un policía que me ha gaseado o me ha aporreado que la mía o que la tuya. ¿Quién defiende nuestros derechos? ¿Quién nos defiende de quien en teoría está ahí para defendernos y garantizar nuestra seguridad? ¿Quién garantiza la seguridad de un anciano de 80 años o de un chavalín de 10 que acude a ver al Atlético de Madrid el sábado que viene en el Día del Niño? ¿Estos matones son los que garantizan esa seguridad?
Estos individuos ansiosos de protagonismo y con sed de dar hostias hasta en el carnet de identidad. Mirad, ya para terminar, he visto en internet que el próximo 18 de octubre, en la Casa de Campo, el Cuerpo Nacional de Policía organiza la carrera solidaria Ruta 091, entre las cuales habrá carreras infantiles para chavalines de 5 a 13 años. Hombre, siempre pueden poner a miembros de la unidad de intervención policial a correr detrás de los más pequeños para que así se habitúen a lo que les irá sucediendo a lo largo de su vida, hagan o no hagan algún tipo de acción delictiva. Pero eso sí, les recomiendo una cosa, un pequeño consejo. El gas lacrimógeno, dejadlo por lo menos para cuando estos muchachitos ya sean adolescentes. Hasta el próximo vídeo.